Bueno, vamos a hacer el problema 13 del trabajo práctico número 1. Este dice, un análisis para detectar del ganado ofrece 90% de confiabilidad en los enfermos. La probabilidad de detección de la enfermedad si el animal está enfermo, ¿está bien? Y 99% en los animales sanos, o sea, el 1% de los que declara como enfermo a un animal que no lo ¿está bien? Bien, la confiabilidad es más alta como vemos en los animales sanos, es decir que hay un 99% que el análisis nos dé bien, ¿no? En los sanos. Bien, por datos recopilados con anterioridad, se estimó que el 5% de este tipo de padece esta enfermedad. Bueno, ahí ya nos está tirando un dato que lo vamos a utilizar de entrada ya. Supongamos que se hace un análisis en un laboratorio y resulta positivo. Calcular la probabilidad de que el animal del que se extrajo la muestra para este análisis esté efectivamente enfermo. Bien, lo ideal acá es hacer un buen diagrama de árbol para empezar a armarlo. Una vez que tengo bien hecho ese diagrama de árbol, a partir de ahí van a ver que resulta mucho más fácil entender el problema. Para eso de entrada deberíamos definir los eventos. Vamos a definir el evento E como que el animal está enfermo. El elemento E tilde o E complemento, el animal está sano. Sería el complemento del primero, ¿no? Vamos a definir el positivo como que el análisis da positivo, es decir, que tiene la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Dio positivo. Y vamos a definir con menos como que el análisis dio negativo. Es decir, el análisis ahí no daría que no tiene la enfermedad. Bien. Empecemos a armar el diagrama de árbol. A ver, tengo un diagrama de árbol que comienzo con la primera generación de ramas, sería la de que está enfermo y no está enfermo. Es decir, tengo animales enfermos y sanos, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, y ya lo podemos escribir en términos de la probabilidad. La probabilidad de que esté enfermo y esta segunda rama sería la probabilidad de que esté sano. Bien, la probabilidad de que esté enfermo ya me la dieron. Si vieron ese 5% que nos tira el problema. O sea, esto lo puedo escribir en términos de probabilidad como 0,05. Y como las ramas siempre van a ser complementarias en un diagrama de árbol, son complementos, esta sería 0,95. ¿Está bien? Siempre tienen que dar suma 1, ¿no? Lo que es la probabilidad máxima. Perfecto. En la segunda rama que se abre en este diagrama de árbol, yo ya tengo una probabilidad condicional, porque ya ocurrió que esté enfermo acá. Entonces yo tengo, miren, la probabilidad condicional que dado que está enfermo, el análisis da positivo. Y acá tengo la probabilidad condicional que dado que está enfermo, el análisis me da negativo. Lo mismo ocurriría en esta segundas ramas por la línea de abajo, ¿no? Tengo la probabilidad condicional que dado que está sano, el análisis me da positivo. Y la probabilidad de que dado que está sano, el análisis me da negativo. Bien. Analicemos la primera a ver si tengo algunas ahí. Me están dando en el problema un par de probabilidades. Por ejemplo, la primera que yo hice acá es la probabilidad de que dado que el animal está enfermo, el análisis me da positivo. Eso sería lo correcto, ¿no? Bueno, esa es la confiabilidad del sistema en el caso de los enfermos. Bueno, esa confiabilidad, según el problema, es de un 90%. Entonces, esto sería 0,9. Esta no me la dieron, pero como son complementarias, es 0,1. ¿Está bien? Y acá analicemos esto. Dado que la probabilidad, miremos esta de acá abajo, la probabilidad de que dado que está sano me da negativo. Esa sería la confiabilidad, eso sería lo correcto, ¿no? Que si el animal está sano, el análisis me dé negativo. Bueno, esa confiabilidad es alta, es un 99%, y lo puedo escribir así. Entonces, esta va a ser 0,01 porque tienen que sumar 1. Bien, por un lado eso. Por otro lado, acá, a partir de acá, voy a obtener otras probabilidades, que son las probabilidades de las intersecciones. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el animal esté enfermo? Intersección y el análisis me dé positivo. Es decir, con la intersección recordemos que
tienen que ocurrir las dos cosas. Entonces, notemos la diferencia que hay entre una probabilidad condicional, donde acá me está diciendo la probabilidad de que está enfermo, cuál es la probabilidad de que dado que está enfermo, el análisis me dé positivo. Es decir, el ella ocurrió. Acá lo que me están diciendo con esto es la probabilidad de que esté enfermo y el análisis me dé positivo, que ocurran las dos cosas. ¿Entienden la diferencia? A veces esas cuestiones traen confusiones, ¿eh? Bien, esta probabilidad va a ser la multiplicación de las dos anteriores. Es decir, la probabilidad de que dado que está enfermo me da positivo por la probabilidad de que esté enfermo. Bueno, ¿de dónde sale justamente? Y uno lo puede analizar desde la definición de probabilidad condicional. En este caso, la probabilidad de que dado que está enfermo me da positivo, podríamos escribirla como la probabilidad de que dé positivo intersección está enfermo sobre la probabilidad de que esté enfermo. Bueno, por la ley de la multiplicación, acá yo puedo pasar multiplicando, multiplico ambos lados por la probabilidad de ella, que es un número real también, y me queda así esto. De ahí que puedo definir esta probabilidad de la intersección como la multiplicación de las dos anteriores. Y así sucesivamente puedo terminar de completar mi diagrama de esa forma. La probabilidad de las intersecciones, por ejemplo acá va a ser la de que está enfermo, intersección medio negativo. Esto es la probabilidad de que está enfermo, dado que está enfermo da negativo por la probabilidad de que está enfermo. Y acá lo mismo, la probabilidad de que dado que está sano me da positivo, por la probabilidad de que dado que está sano da positivo, por la probabilidad de que esté sano. Y la última, la probabilidad de que dado que está sano da negativo, por la probabilidad de que dado que está sano da negativo por la probabilidad de que esté sano. Bien, ahí tengo todas las probabilidades, ¿no? Por supuesto, todas estas que tenemos en esta columna, que son de las intersecciones, las tengo, porque tengo todos estos datos, ¿no? Están detallados acá en el diagramita de árbol. Vayamos entonces un poquito al problema, a lo que nos piden. Me dice, supongamos que se hace un análisis en un laboratorio y resulta positivo. Bueno, me está dando una probabilidad condicional ahí, me está diciendo que algo ocurrió ya. Me está diciendo la probabilidad de que se hace un análisis y da positivo, ¿no? Calcular la probabilidad de que el animal del que se extrajo la muestra para este análisis esté efectivamente enfermo. Es decir, esta es la probabilidad condicional que me pide acá. La probabilidad de que dado que está positivo el animal está enfermo. Bien, si uno mira el diagrama de árbol anterior y no tengo esta probabilidad condicional, ¿no? Entonces, esto sería, por definición de probabilidad condicional, es la probabilidad de que esté enfermo, intersección positivo, por la probabilidad de que, dividido la probabilidad de que me dé positivo. Bien, la del numerador, acá lo que se va a aplicar es el teorema de Bayes. Les pido por favor que lo repasen después, que vayan a la parte teórica, que lo lean bien, que lo intenten, que vayan al libro. Pero si uno analiza bien cómo escribí yo esta probabilidad acá, esta que está acá, uno podría escribirla, la de la intersección, de esta forma. Notemos lo siguiente, me lo voy a escribir con rojo. Por un lado tengo la probabilidad de que, dado que está enfermo me da positivo, ¿no? Entonces yo podría escribir esto así. Como la probabilidad de intersección por la probabilidad de positivo, y por otro lado podría escribir esto así. Esta otra probabilidad condicional, ¿no? Notemos una cuestión. Estas son dos probabilidades condicionales diferentes, ¿no? Por un lado tengo la probabilidad de que dado que dio positivo está enfermo, que es la que me están pidiendo, y en este lado, la de abajo, tengo la probabilidad de que dado que está enfermo me da positivo. Son dos probabilidades condicionales distintas. Acá el hecho es que me dio positivo el análisis, acá el hecho es que el animal está enfermo, ¿cuál es la probabilidad que me dé positivo, ¿no? Bien, si uno las define por la definición de probabilidad condicional, las puede escribir de esta forma. Si uno nota en el numerador,
de estas dos, tenemos la misma probabilidad, que es la probabilidad de la intersección entre enfermo y positivo. Entonces, esa probabilidad yo podría ahora despejar, ¿no? Acá cada una de ellas, es decir, la probabilidad de que tengo en los denominadores paso multiplicando hacia el otro lado, y en este primer renglón me va a quedar, por esta ley de multiplicación, una cosa así. Fíjense, miren. Y en esta me va a quedar una cosa así. Multiplico ambos lados por la probabilidad de... Recordemos que es un número real y puedo aplicar esta propiedad, ¿eh? Entonces notemos que me queda... Uno la puede escribir de dos formas, esta probabilidad. Uno la puede escribir tanto de esta manera como de esta manera. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la que me estaban pidiendo a mí, que es la que yo no tengo, ¿no? Esta es la probabilidad que me pide problema, no la tengo. Pero esta sí la tengo. Y esta también la tengo. Por lo tanto, el numerador lo puedo escribir de esa manera. Lo puedo escribir como la probabilidad de que dado que está enfermo me dio positivo por la probabilidad de que esté enfermo. Y el denominador es otra historia. Acá aplicamos la ley de probabilidad total. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el análisis me haya dado positivo? Tengo que recorrer todos los caminos posibles. Entonces, esto es la ley de probabilidad total. Para hallar la del denominador. Yo toda esta parte teórica la estoy explicando un poquito. Van a ver que ustedes después lo van a leer, lo van a entender un poco mejor, para que, como un desencadenante de este tipo de problemas de Bayes, ¿no? Para que puedan realizar los demás. Entonces yo tengo que la probabilidad de que me dé positivo es la probabilidad, abro corchete, que esté enfermo, intersección positivo. Ese es un camino, una ruta de mi diagrama de árbol, unión, la probabilidad de que esté sano y me dé positivo el análisis. ¿Está bien? Son los dos caminos posibles. Si uno lo mira, ese diagramita, uno sería por este lado, a ver si lo puedo más o menos marcar, esto sería por este lado, y el otro sería el que está sano y me da positivo, sería esta rama de acá. ¿Está bien? Bien. Entonces, si uno analiza esto que está acá, tenemos dos eventos que son mutuamente excluyentes. Tanto este como este son mutuamente excluyentes. Este y este son mutuamente excluyentes. Porque o está enfermo o está sano, ¿no? ¿Qué pasaba con las probabilidades de dos eventos mutuamente excluyentes? Se sumaban. De la unión, ¿no? Por supuesto. Entonces acá yo lo que tengo que es la probabilidad de intersección positivo más la probabilidad de que esté sano, intersección positivo. Cada una de estas las escribimos en nuestro diagrama de árbol en la parte de la última columna. Entonces de ahí la podemos sacar. Entonces vengo acá y digo, probabilidad de, dado que está enfermo da positivo, por la probabilidad de que esté enfermo, más la probabilidad, dado que está sano da positivo, por la probabilidad de que esté sano. Y ahí recorrimos todos los caminos. Todas estas probabilidades las tengo como dato. Por lo tanto voy a obtener el número que necesito para poder completar justamente la probabilidad que a mí me están pidiendo acá, que sería esta que está acá. ¿Está bien? Entonces, esto lo tengo. Esto lo tengo y esto lo tengo. Son datos que ya tengo, que están detallados en el problema. Así que bueno, espero que lo puedan completar. Y cualquier duda que tengan, me avisan. Vamos a hacer más problemas de Bayes. Gracias.